tenemos que estar libres de 3 errores. Y el primero de estos errores es que el recipiente esté volcado. Si el recipiente está volcado, no vamos a poder beber absolutamente nada, ¿no? No puede entrar ningún líquido allí. Y esto es cuando nuestra mente está cerrada a escuchar nuevos conceptos, cuando creemos que tenemos toda la verdad y que no podemos saber nada nuevo, ¿no es cierto? O que simplemente no tenemos interés. Entonces, todos los que están escuchando este podcast y nos están viendo en vivo, están libres de este primer error porque han venido por su voluntad. No creo que estén obligados, espero. Y bueno, así que este es el primer error del que estamos libres todos, ¿no? El segundo error del recipiente es cuando el recipiente está en la posición correcta, ¿no es cierto? Pero tiene un orificio en la base. Entonces, cuando nosotros echamos el líquido allí, el líquido va a durar un tiempo, ¿no es cierto? Pero va a mermar. Y esto hasta que al final va a desaparecer, ¿no? Entonces, esto se compara cuando vulgarmente se dice, cuando nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿no? Cuando no tenemos demasiado interés en aquello que estamos escuchando o no lo ponemos en práctica, no le damos vueltas en nuestra cabeza y solamente estamos escuchando algo por escuchar, ¿no es cierto? Entonces eso es, de esa manera es difícil de que se retenga una nueva idea allí, ¿no? O un nuevo conocimiento. Y el tercer error del recipiente, y el más sutil de todos, es que tenemos el recipiente en la posición correcta, está libre de orificios, pero tiene algún tipo de contaminación dentro. Podemos tener unas gotas de veneno o podemos tener tierra, polvo, en fin. Entonces, por muy puro que sea el líquido que vayamos a echar allí, por muy pura que sea el agua, su naturaleza se va a ver contaminada, ¿no? Y nos puede hacer daño y no va a tener los efectos que queremos que tenga, ¿no? Entonces, esto se compara cuando nuestra mente está llena de preconceptos y vamos a escuchar algo para tratar de debatir, para tratar de decir, no, esto no es lo que es, esto es lo que yo he escuchado y no estoy de acuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así no nos podemos beneficiar de algo nuevo. Es muy importante poder escuchar toda una exposición, ¿no? Toda una idea. Y luego sí es muy importante ponernos a analizar estos nuevos conceptos, ¿no? No tenemos que creer las cosas porque alguien nos lo dice, no tenemos que creerlas, ustedes no vayan a creer todo lo que yo les esté diciendo el día de hoy, porque tengo una ropa poco común, ¿no? Y porque tengo un título, ¿no? Eso no es suficiente. Entonces, después de haber escuchado con una mente abierta, después de haber retenido bien todo aquello que las otras personas nos quieren transmitir, en mi momento de privacidad, cuando esté solo y reflexionando, puedo sí reflexionar acerca de todas estas nuevas ideas, compararlas con lo que ya conozco, si tienen lógica o no, y luego llevarlas a la práctica, si es que nos parece seguro ponerlas en práctica, y evaluar si tiene efectos o no, si tiene resultados o no. Entonces, esa es una muy buena manera de poder escuchar conceptos nuevos, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a hablar de la felicidad el día de hoy? Porque es algo que tenemos en común todos nosotros, todos los seres, absolutamente todos los seres quieren ser felices y están buscando la felicidad. Todos, ¿no? Como dice allí la diva positiva. No solamente tú y yo, sino todos. Todos están tras esta meta, ¿no? No importa la religión que tengas, no importa si crees o no crees en alguna cosa, no importa la raza, el género, la edad, nada. Todos están buscando de alguna manera la felicidad. Y es por eso que es un tema tan importante, ¿no? Pero el problema
Y en el título hay algo muy importante que dice la felicidad auténtica. Es importante subrayar eso. ¿Por qué por qué es importante resaltar la palabra o subrayar la palabra auténtica? Porque por ahora nosotros hemos estado buscando la felicidad donde realmente no está. ¿Mm? Y la buscamos en algo que desde la perspectiva budista se llama los 8 dharmas mundanos o las 8 preocupaciones mundanas. Dharma significa, tienen muchos significados estas palabras sánscritas o tibetanas, tienen distintas maneras de traducirse de acuerdo a al contexto en el que se esté hablando, ¿no? Y se refiere a enseñanza, cualquier tipo de enseñanza, ¿no? Hablando de Dharma en el contexto mundano, porque hay otro tipo de Dharma que son las enseñanzas que nos sacan del sufrimiento, que nos llevan a la salida del sufrimiento, y eso se llama Dharma sagrado y se escribe con D mayúscula, a diferencia del otro que es con D minúscula. Pero preferí poner preocupaciones mundanas. ¿Y por qué mundanas? No quiero caer en ser alguien puritano, alguien que trata, que emite un juicio categórico a todas las personas, ustedes mundanos, yo divino, que soy un monje y soy muy espiritual. No, 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 no. Todos nosotros estamos en la misma búsqueda, ¿no? Cada quien en un rol. Sin embargo, la palabra mundano se refiere a aquellas preocupaciones que incluyen solamente este mundo y esta vida. Todo lo que tras la muerte ya no existe. Tras la muerte ya no está, ¿no? Que no es permanente. Algo que no es permanente, básicamente, o cosas que tienen que ver con esta realidad, nada más, ¿no? Y aquello que llamamos sagrado va más allá de este mundo, que va a buscar nuestra auténtica felicidad. Bien, y ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, estas 8 preocupaciones mundanas tienen una manera clásica de presentarse. Son 4 pares en los que se dividen. El primero de estos pares es, ¿por qué pares? Porque uno es el apego y la pareja es el que se contrapone al apego, que es la aversión o el rechazo, ¿no? El apego, el primer par es el apego a las posesiones materiales, ¿sí? Y su opuesto es la aversión a no recibirlas o verse separado de ellas o perderlas, ¿no? Y esto es cuando nuestra vida cuando nuestra vida estamos persiguiendo constantemente. Voy a abrir el chat, tengo allí, ok. Disculpen, pensaba que me estaban mandando un mensaje por ahí. Bien, entonces, cuando nosotros buscamos constantemente, nos preocupamos demasiado por conseguir bienes materiales, ¿no? Que tener dinero, que hoy quiero unos nuevos audífonos, que mañana sale el nuevo iPhone o el nuevo celular, o esto y el otro, que quiero una mejor casa, quiero esto, quiero el otro. Y nuestra vida está enfocada únicamente, eso es lo más importante, únicamente en esos objetivos, ¿no? Y por el otro lado, la aversión a no recibirlas, que cuando no lo tengo me pongo ansioso. Como no lo puedo conseguir y esta persona tiene eso que yo quiero, me surge envidia y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esas son las primeras preocupaciones mundanas, el primer par de preocupaciones mundanas. El segundo par es el apego al reconocimiento, a la aprobación y a la fama, ¿no? Cuando nuestra vida está regida únicamente o nos preocupamos demasiado porque las personas reconozcan lo que hacemos, ¿no? Porque las personas aprueben lo que hacemos. Nosotros allí actuamos para los demás, ¿no es cierto?
cierto? No actuamos en base a nuestras propias creencias, sino actuamos para poder contentar a las demás personas y así quedar bien, ¿no? Entonces, y con esto tratar de tener fama, tratar de ser respetados, tener un estatus, y normalmente buscamos que eso defina nuestras vidas, ¿no es cierto? El siguiente, su opuesto es aversión a la crítica, que cuando nos critican o cuando las personas no aprueban aquello que hacemos, entonces nos sentimos tristes, ¿no? El tercer par es el apego a una buena reputación y su opuesto es la aversión a una mala imagen. Y puse la palabra baja autoestima allí, porque cuando nosotros tenemos baja autoestima, la baja autoestima se refiere a, es una expresión del orgullo. Esto es bastante interesante. Cuando nosotros no estamos seguros de nuestras capacidades y no estamos seguros de lo que somos, tratamos de construir nuestra imagen basándonos en los demás, ¿no es cierto? Entonces, los demás son los que nos dan nuestra reputación. Si hoy estoy gordo, si hoy estoy flaco, si soy alto, si soy bajo, si eres linda, fea, lindo, feo, y así, ese tipo de juicios son los que nos van definiendo, y tratamos de preocuparnos mucho por el qué dirán las demás personas, y le damos especial énfasis a esta careta, ¿no es cierto?, o a la ropa que utilizamos para tener nuevamente aprobación de las demás personas, ¿no es cierto? Y creemos que eso nos define ante los demás. Pero ¿qué pasa con uno mismo? ¿Cómo te defines tú mismo? Cuando seas mayor y la cara esté arrugada o partes del cuerpo caídas, ¿no vas a valer nada? ¿No? Entonces, es muy importante reconocer esta parte, este tercer par de las preocupaciones mundanas, ¿no es cierto? Pero no se preocupen, vamos a ver una cosa muy positiva luego con respecto a esto. Y el cuarto par es el apego a los placeres sensoriales, y lo opuesto es aversión a las experiencias desagradables. Y eso es cuando constantemente estamos buscando estímulos externos a través de los 5 sentidos, que pueden ser olores, que puede ser placer, un placer físico, personas que pueden estar, que pueden depender de sustancias químicas externas, y sustancias químicas pueden ser drogas, pueden ser el tabaco, el cigarrillo, o algo tan básico como la comida, ¿no es cierto? Podemos llegar a depender de todo ese tipo de cosas que vienen por los sentidos, porque les atribuimos, les damos mucho poder, les atribuimos toda nuestra felicidad, ¿no es cierto? Entonces, constantemente, como podemos ver, vamos buscando la felicidad en lo inestable. ¿Por qué inestable? Porque la naturaleza del mundo fenoménico quiere decir que está ligado a fenómenos, y los fenómenos se ocasionan por causas y condiciones. Tiene que haber una causa para que haya un efecto, ¿no es cierto? Y en este mundo estamos llenos de fenómenos ocasionados por causas y efectos. Estos fenómenos son inestables, nunca son permanentes, nada permanece en el tiempo, ¿no? Entonces, voy 17 minutos, voy a tratar de apurarme un poquito más. No sé cuánto tiempo tenemos, Line. Tú me dices, por favor, por el chat para que no me extienda demasiado. Sí, si Bien, te parece, vamos con los temas y después abrimos paso a preguntas y también a conversar un poco sobre los puntos. perfecto, muchas gracias. Entonces, cuando nos enfocamos demasiado en aquellas cosas que están en este mundo fenoménico, como decía antes, e impermanente,
constantemente vamos a andar en emociones, en picos de emociones de alegría, decepción y así constantemente en nuestra vida. Cuando estamos tristes, queremos estar felices y nos aferramos o nos refugiamos en cualquiera de estas 8 preocupaciones mundanas, porque son aquellas que traen una satisfacción inmediata, pero no permanente en el tiempo, ¿no? Y esto termina desgastándonos y terminamos en sufrimiento, tarde o temprano terminamos sufriendo, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Para encontrar una solución es muy importante primero tener que reconocer el problema. ¿Cuál realmente es el problema en cada uno de nosotros, ¿no? Y si estamos buscando la felicidad es porque queremos liberarnos del opuesto, que es el sufrimiento. Entonces, si todos los seres estamos buscando la felicidad, quiere decir que tarde o temprano hemos experimentado sufrimiento y que experimentamos sufrimiento en esta vida, ¿no es cierto? Si no, de lo contrario, estaríamos chochos allí. Entonces, ¿qué es eso todo del sufrimiento? El sufrimiento se define de muchas maneras y en el budismo se define, hay distintos tipos de sufrimiento, dividimos en 3 principales. Sufrimiento del dolor, que es todo el sufrimiento que es producido por el dolor físico, por el dolor más burdo, el que se puede sentir más a través de los sentidos, ¿no es cierto? Ese tipo de dolor. Es muy amplio, pero voy a tratar de sintetizar. El sufrimiento del cambio, que es el sufrimiento cuando nos aferramos a una permanencia donde no hay nada permanente en este mundo, ¿no? De aquí a 100 años, ninguno de nosotros vamos a estar vivos. Entonces, si nos aferramos a esa idea de que siempre vamos a estar vivos o de que siempre voy a tener a mi pareja a mi lado o de que siempre voy a tener este teléfono o esto o el otro, cuando lo pierda, voy a terminar sufriendo, ¿no es cierto? Esta persona es muy buena y le atribuyo exagero sus cualidades, ¿no? No solamente de una persona, sino de todo lo que con lo que nos relacionamos. Cuando exagero las cualidades de eso, la caída va a ser luego mucho más fuerte porque tarde o temprano eso se va a ver separado de nosotros, ¿no? Entonces, el tercer tipo del sufrimiento es el sufrimiento que todo lo abarca, se lo define como eso, porque es el sufrimiento sobre todo de la insatisfacción, de que por mucho de que nosotros estemos persiguiendo una meta, cuando logremos esa meta y que al principio le atribuimos esa felicidad, voy a poner un ejemplo cualquiera, un ejemplo burdo, hoy me quiero comprar este lápiz, ¿no? Y trabajo duro y planeo y me pongo metas y todo bien. Y cuando llego a este lápiz, ya lo tengo y no es suficiente. No me quedo contento y busco algo más y algo más y algo más y algo más. Y así constantemente estamos insatisfechos, ¿no es cierto? No estoy hablando de ser, del tema de que debamos ser conformistas o algo así. No, estoy diciendo de que le atribuyamos demasiado valor a una cosa afuera de nosotros, ¿no? Entonces, esto ocurre por 3 venenos, que son el odio, el apego y la ignorancia, ¿no? Uno de los orígenes del sufrimiento es una manera de explicarlo, es el odio, el apego y la ignorancia. El odio hacia aquello que no queremos, a aquello que rechazamos, el apego a aquello que nosotros queremos retener, ¿no es cierto? Y estos dos ocurren porque todos somos ignorantes, porque no reconocemos a las cosas que nos estamos aferrando, ¿no es cierto? No reconocemos la verdad o la naturaleza pura que hay a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Y para tratar de explicar esto un poco más, si uno tiene un montón de estiércol, ¿no? Un montón de estiércol, una persona puede tener la visión de que eso es algo repugnante, que huele mal y que es un desecho, algo para botar, ¿no es cierto? Y una persona que está en una granja lo puede ver como abono para las plantas, lo puede ver de muchísimas otras formas útiles,
¿no es cierto? Entonces depende mucho de nuestra percepción. Entonces, la ignorancia se refiere a asignarle una etiqueta específica a algo y de que algo es específicamente algo, ¿no es cierto? Y en este mundo todo es relativo y todo depende mucho de los ojos con que se miran las cosas, ¿bien? Y el origen, ¿dónde también se origina? Allí vemos en ese gráfico un punto al centro, es un punto blanco. Este punto representa nuestra naturaleza pura. Todos nosotros somos felices de por sí. Todos nosotros somos luminosos. Todos nosotros somos puros. Muy en el interior. ¿Ok? Pero esa pureza está opacada por muchas capas, como una cebolla. La primera de estas capas es el ego. Y ego le llamamos a creer que nosotros existimos, que yo existo como Damcho, ¿no es cierto? Que yo siempre voy a ser Damcho, yo siempre voy a ser el mismo. Y no, no voy a ser el mismo. No soy el mismo de hace 10 minutos. Ustedes no van a ser los mismos después de esta conversación, ¿no? Entonces vamos cambiando constantemente. Entonces decir que soy el mismo Damcho siempre, y desde el hecho de que tengo ahora otro nombre, no soy el mismo. Entonces aferrarme a una identidad sola no es muy sano, ¿no? Y lo que pasa es que creamos una identidad del yo, ¿no? Muy fuerte, muy arraigada. Y ese yo es un universo entero. Y lo peor es de que ese universo se cree, o perdón, un planeta entero, vamos a decir, ¿ok? Entonces ese planeta creemos que es el único y el centro de todo el sistema, de todo el universo, ni siquiera el sistema solar, del universo entero, que todo gira alrededor de nosotros, ¿no? Y como creemos que todo gira alrededor de nosotros y como hay una identidad de yo tan fuerte, al haber un yo hay un tú, y hay otro tú, y hay otro tú, y hay otro tú. Y cada uno de esos tus que existen tiene su propia manera de ver la realidad, su propia manera de concebir la verdad, ¿no es cierto? Y los problemas surgen cuando mi verdad va en contra de lo que es tu verdad, ¿no? O no coincide con lo que es tu verdad. Y los problemas peores surgen cuando trato de imponer lo que yo creo que es ante lo que tú crees que es, ¿no es cierto? Y no siempre uno va a tener la razón. La razón es muy relativa. Y a eso nosotros le llamamos egocentrismo, cuando nos vivimos comparando con el resto y tratamos de imponer lo que nuestra realidad a la realidad de los demás. Y esto ocasiona estados aflictivos. Y estos estados aflictivos son cuando nos sentimos celosos, cuando nos sentimos ay, me siento querido, me siento rechazado, me siento feliz, me siento triste, me quiere, no me quiere, y así sucesivamente nos vamos comparando y vamos asignando etiquetas hacia las cosas que pasan. Y eso lo podemos ver cuando alguien publica, o algún amigo o amiga o la pareja publica un estado en Facebook, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, puede ser la letra de una canción o cualquier cosa, y nosotros le asignamos una intencionalidad y decimos, "Ah, esto me lo está dedicando a mí, sí, por esta vez", y vamos haciendo una historia en nuestra cabeza que no es real, no necesariamente es real, y exageramos todas las cosas y empezamos a sufrir demasiado, nos sentimos bien, mal, etcétera, ¿no? Entonces, luego, estos estados aflictivos generan patrones de conducta, luego. Y estos patrones de conducta es cuando reaccionamos ante esos estímulos. Me siento feliz, entonces, todo bien. Me siento agredido, agredo. Me siento insultado, insulto. Y así normalmente vamos nosotros reaccionando, ¿no es cierto? Y tarde o temprano, todo lo que surge desde ese ego, ¿no? Todas estas otras capas, por muy bonitas que parezcan que son, algunas emociones, tarde o temprano terminan en sufrimiento, terminan en uno de los tipos de sufrimiento que hemos visto. Ok, ya estoy a punto de terminar. Entonces, hay una diferencia muy grande entre lo que es felicidad y lo que es bienestar. La felicidad, perdón, el bienestar, lo podríamos definir como algo impermanente, algo de que cambia en el tiempo
y de que es dependiente, depende de las cosas allá afuera, ¿no es cierto? Entonces, voy a estar bien cuando quiero un chocolate, le atribuyo la felicidad a ese chocolate, como el chocolate, todo muy bien. ¿Y qué tal si soy alguien alérgico al azúcar o alguien que tiene diabetes? Entonces ese chocolate que creemos que es la felicidad puede ser el veneno o la muerte para otra persona. Entonces es muy relativo qué es aquello que es felicidad, ¿no es cierto? Y me gano la lotería, por ejemplo. Me puedo ganar la lotería, uy, felicidad absoluta, suprema. Pero hay estudios que comprueban de que las personas que ganan la lotería después son muy infelices, porque hay muchas cosas asociadas allí. Es muy difícil mantener esa fortuna. Vienen los familiares que te dicen, ahora eres rico, tienes la obligación de apoyarme a mí, de ayudarme, tú que tienes esto, viene envidia, viene tratar de cuidar ese dinero y no perderlo, y así sucesivamente una serie de cosas, ¿no? Por decir algo, es muy amplio nuevamente, pero sintetizando. Y la felicidad auténtica podríamos decir que es eso, es algo permanente, que no cambia en el tiempo, algo que no debiera cambiar en el tiempo y que es independiente, que no depende de nada allá afuera. Esa auténtica felicidad no está afuera, está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué es la auténtica felicidad entonces? Podemos decir que, ¿qué podemos hacer? ¿No? Significa que no, que en la sociedad no podemos ser felices y que tenemos que renunciar absolutamente a todo, de que lo material no es importante, de que la fama no es importante, el respeto no es importante, la fortuna no es importante. No, sí es importante, porque necesitamos de esas cosas para sobrevivir en este mundo, ¿no es cierto? No podemos aislarnos, sí podemos, pero no todos podemos aislarnos, ¿no es cierto?, de este mundo. La cuestión está en que nos desapeguemos de eso, de que nuestra felicidad no dependa de esas cosas. No se trata de buscar eso. Esas cosas surgen automáticamente cuando llevamos una vida virtuosa. Cuando llevamos una vida virtuosa significa que hagamos lo que es ético, lo que es correcto. Si me expreso de una cierta manera, si voy a según qué lugares, si tengo según qué amigos, si hago una u otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, tarde o temprano, cosas éticas, por supuesto, voy a tener respeto de los demás, voy a tener riqueza, voy a tener fama, voy a tener todo esto que llamamos dharmas mundanos, pero no se convierten en mundanos porque no han sido mi objetivo, sino han sido el producto de comportarme de cierta manera. Y si eso, esa fama, ese dinero, eso lo utilizo para algo bueno que ayude a las demás personas, ahí se convierte en algo positivo, ¿no? Eso es muy importante. No por tratar de obtener todas estas cosas, pisotear al resto, ¿no? Entonces, desapegarse significa que no nos posean las cosas a nosotros, que no las necesitemos, pero si llegan todo bien, ¿no es cierto? Entonces, feliz es el que menos necesita distraerse. Cuando estás en una habitación y no necesitas sacar el celular para callar aquello que tu interior te está diciendo, ¿no es cierto? Y puedes estar feliz contigo mismo, tranquilo y en paz contigo mismo con lo que estás haciendo, sin estímulos externos y sensoriales. Ahí se puede medir un poco la felicidad auténtica, ¿no? Entonces, es bueno aprovechar cada oportunidad. Alguien que está en busca de la felicidad debiera aprovechar incluso esta impermanencia. ¿Cómo podemos aprovechar esta impermanencia? Si antes hemos sido personas que han dañado a los demás, personas que nos hemos, porque todos hemos hecho daño a alguien sin quererlo hacer, por supuesto, por ignorancia, porque ignorancia significa que no sé aquello que te hace daño simplemente, no es que muchas veces hay muy poca maldad en el mundo, dice mi maestro, pero mucha ignorancia, ¿no? Somos bien chapulines y hacemos daño a los demás sin querer la mayoría de las veces. Entonces, si hemos sido así en el pasado, hoy no importa. Lo importante es que te has dado cuenta y que ahora es lo importante. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora, no? Y hasta dónde queremos llegar, eso es otra cosa importante. No nos tenemos que
No queremos una felicidad pobre, una gratificación inmediata de los sentidos. Queremos un cambio genuino en nuestra vida, algo que permanezca en el tiempo, una satisfacción de estar en paz, ¿no? No experiencias pasajeras. Porque si no vamos a estar constantemente insatisfechos. Y tenemos que soñar grande, así de grande. Tenemos que soñar con la perfección de la felicidad. Porque si nuestros sueños son muy chiquitos, normalmente no se cumple la totalidad del sueño, se cumple un porcentaje del sueño. Entonces, si tu meta es muy grande con respecto a este sentido de felicidad, entonces el resultado también va a ser grande. Y si es muy chiquito, va a ser también muy chiquitito, ¿no? Entonces, algunos tips útiles para poder encontrar esta felicidad auténtica es buscar un camino. Y un camino significa aferrarse a ciertos tipos de prácticas de conducta que nos lleven hacia donde nosotros queremos llegar. Un camino auténtico que esté basado en pureza, en amor hacia las demás personas, en compasión, en un sentido de igualdad. Compasión es de que yo sé que yo estoy sufriendo, sé que estás sufriendo, sé que todos sufrimos y nace el deseo de que nadie esté sufriendo, ¿no? Entonces, hay que buscar un guía, una guía, donde en quién nos podemos basar, en qué nos podemos basar, ¿no? Y compañeros afines que estén en lo mismo que nosotros, ¿no? Relacionarnos con personas virtuosas es muy importante. Si nosotros nos consideramos alcohólicos, en cierto punto, que es un dependiente del alcohol, nosotros somos dependientes de miles de otras cosas, no nos vamos a juntar con nuestros antiguos amigos. Eso no significa que los tenga que votar, que les diga, no, ustedes son malos, ¿no? Sino que por ahora, de repente, para esta meta, por ahora no me conviene. Continúo siendo amigo de esas personas y todo bien, pero ya no frecuento lo de antes, ¿no es cierto? Bueno, esto es bastante amplio igual, pero creo que se entiende el punto. Reducir nuestras expectativas, no, no esperar demasiado de las cosas allá afuera, sino de lo que nosotros podemos hacer. Y esto no se refiere a un sentido de ser soberbios, sino de confiar en nuestras capacidades y saber también nuestros límites, ¿no? Dejar el juicio categórico a uno mismo y a los demás. El juicio categórico quiere decir de que yo diga, esta persona es mala inherentemente. No, no es mala, es una persona que, bueno, me ha hecho daño, sí, no me conviene estar cerca de esa persona porque me está haciendo daño, pero esa persona es igual de ignorante que yo y en el futuro puede ser otra cosa totalmente distinta. Cuando dejamos de etiquetar al resto, cuando dejamos de fijarnos allá afuera y nos fijamos más adentro de nosotros, somos más libres. Es muy importante contemplar eso, ¿no? Entonces, sí, lo del pasado, no importa el pasado que hayamos tenido, lo importante es lo que estamos dispuestos a hacer hoy, ya lo he comentado. Tranquilizar la mente, tratar de practicar meditación o cualquier tipo de técnica que nos ayude a retomar el control de nuestra mente y que ésta no reaccione ante los estímulos de manera descontrolada. Intentar ser más auténtico con nuestros valores y nuestros ideales y tratar de ser tal y como somos, sin tratar de agradar a las demás personas, pero sí teniendo en cuenta de no dañarlas, que esto es muy importante, ¿no? Estar atentos a nuestras acciones y lo que hay detrás de estas acciones, qué hay detrás de cada cosa que estoy haciendo. Y esto se lo conoce como mindfulness, que es lo primero para entrar en el camino espiritual auténtico, ¿no? Y por último, soltar la obsesión por nuestro propio bienestar sin tomar en cuenta el de los demás. Ahí es muy peligroso, ¿no? Cuando creo que yo solo quiero ser feliz, ahí hago cosas para yo ser feliz y no me importa si tú eres feliz o no en mi intento de ser feliz. Todos los demás, igual que nosotros, están tratando de hacer lo mismo. Nos tenemos que ayudar, no pisotear, ¿no? Toda la felicidad de este mundo nace de desear la felicidad de los demás más que la de uno mismo. Y todo el sufrimiento del mundo nace por preocuparse por la felicidad de uno mismo más que de la de los demás, decía Shantideva, ¿no? Entonces, sí,
Tenemos que tratar de no caer en el materialismo espiritual, de que ahora que ya sí sabemos más o menos por dónde ir, van a haber un montón de ofertas y nuevamente ahí viene el materialismo, ¿no? Oh, sí, haz meditación con cerveza, haz meditación con cuchillos, yoga tántrico y no sé qué otro tipo de cosas que nos inventamos los seres humanos para llamar la atención y solamente de nuevo se vuelve algo igual que esos 8 dharmas mundanos que habíamos visto antes, ¿no es cierto? Ser auténticos es lo más importante. Entonces, podríamos resumir esto en ética secular, hacer aquellas cosas que son éticas, seguir por un código moral, ¿no es cierto? Conducta, disciplina y este tipo de cosas. No es un camino fácil, pero no es imposible, ¿no es cierto? Dar un paso a la vez no es difícil. Es entrenarnos constantemente, no tenemos que vivir planeando todo el tiempo porque los planes casi nunca se cumplen completamente, sino que tenemos que ser previsores, sí, pero dar también holgura a que podamos improvisar en algún momento, ¿no? No esperar que la felicidad surja de algún lado y si seguimos todas estas reglas, ¿no es cierto? O seguimos nuestras reglas, estos consejos, la felicidad no va a venir de allá afuera porque nosotros recitemos ciertas fórmulas, ciertas oraciones. Son un buen método para alcanzar la felicidad, pero allí no está la felicidad totalmente, ¿no? Si ponemos en práctica la conducta moral, si hacemos las cosas correctas como deben ser y si nos miramos a nosotros mismos, siendo nosotros mismos nuestros propios jueces, por lo menos en el momento de la muerte, cuando llegue el momento de la muerte, vamos a poder morir tranquilos, satisfechos de que hemos tratado de hacer las cosas bien. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, sí, seguro. ¿Cómo saber si estamos en el camino correcto a la felicidad? De aquí a un tiempo, cuando tú vayas practicando cualquier doctrina, cualquier tipo de cosa, ¿no es cierto? Fíjate cómo eras hacia atrás o cuando has empezado. Si eres una mejor persona, si haces menos daño a los demás, si aportas más a los demás, si eres fuente de sonrisas, entonces todo bien. Pero si nada ha cambiado, entonces hay algo que no está bien, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo más queremos esperar para ser felices? Depende de nosotros. Podemos empezar cualquier día. Y listo, que todos los seres puedan tener la felicidad y las causas de la felicidad, que puedan ellos estar libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que puedan todos los seres estar libres, nunca separarse de la felicidad que está libre de sufrimiento y que puedan permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad hacia los cercanos y de aversión u odio a los que están más lejos o no son indiferentes. Muchas gracias, me he extendido mucho, pero no pude hacerlo en menos. Nunca es suficiente, venerable, y muchas gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Creo que dentro de todos los elementos que comentas, todos nos sentimos identificados con que cuando hacemos un bien, cuando somos cercanos a las necesidades de las demás personas, empezamos a sentir algo más allá de lo que pasa en nuestro mundo, ¿no? Y con respecto a eso, Carla, por ejemplo, nos pregunta, ¿cómo se distingue el ego? Porque hay una diferencia en lo que es la autoestima y el ego. Entonces, en muchas situaciones también el encontrar ese punto puede ser todo un reto. ¿Qué consejo nos puedes dar para esa pregunta? Muy buena pregunta, muchísimas gracias. Primero, cuando estamos hablando de ego, se refiere a una identidad que creamos, ¿no es cierto? Una careta que estamos creando nosotros allí. No se refiere a que, bueno, necesitamos también de una identidad en este mundo, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas que tenemos internas, pero no depender de esa identidad completamente, ¿no? Entonces, ego puede ser cuando nosotros, la autoestima es reconocer tanto nuestras habilidades, nuestras virtudes y nuestros defectos.
Todos nosotros tenemos defectos y virtudes, ¿no? Entonces, lo más importante es que cuando nosotros reconocemos eso, sabemos que tenemos el potencial de hacer según qué cosa y también reconocemos de que no podemos hacer otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, resulta de que si yo tengo el ojo chueco, ¿no es cierto? No me, no me martirice por tener el ojo chueco. Antes yo tenía cabello, hoy no tengo cabello y esa es la idea de un monje y ahora ya hasta me veo más simpático, me veo, no sé, más sonriente que antes, ¿no es cierto? Entonces yo pensaba que mi cabello me definía en algún momento y que me hacía bonito o feo y en realidad no. El corazón que tenemos, lo que emana del corazón, la autenticidad, cuando alguien es auténtico desde adentro, ¿no es cierto? Eso lo notan los demás y puedes tener granos en la cara, ¿no? Pero las demás personas realmente el corazón hipnotiza más allá de lo que nos imaginamos. Si no, no solamente me voy a la apariencia física, sino en general, ¿no? El ego es cuando yo quiero complacer el gusto de otros en el sentido de que los demás me califiquen de la manera que yo quiero ser calificado, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta, Carlita, pero por ahí Creo va que la idea. sí, creo que es un punto bien importante y dentro de esta línea venerable, el elemento de poder conocernos es importante, el poder saber hasta qué puntos nos sentimos afligidos, con qué situaciones podemos romper esas aflicciones que también comentabas, ¿no? Tanto de la tristeza, el miedo, esos elementos que son creo que esas capas que son muchas veces un reto para muchas personas y que les aleja totalmente de este concepto que es felicidad. Entonces, creería que es como romper capas, ¿no? Dentro de eso. Y Carlita, por ejemplo, pregunta, ¿la enfermedad es una expresión de ese sufrimiento, de estas aflicciones? ¿Qué podríamos decir con respecto a ello? Muchas enfermedades sí tienen origen en nuestra mente. ¿Mm? Muchas enfermedades, porque la mente tiene una relación directa con el cuerpo. Está comprobado que al meditar, por ejemplo, se actúa sobre ciertas partes del cerebro y el cerebro, como sabemos, genera químicos, genera impulsos nerviosos y controla todo nuestro organismo, ¿no? Entonces, es una cuestión de entrenar constantemente la mente. Sin embargo, hay cosas también que son netamente físicas, netamente no sé qué palabra utilizar, puede ser algo patológico, ¿no? Y eso es importante atender, evidentemente, a nivel médico. Y también, ¿no? El tema de lo que decía de la belleza y ese tipo de cosas, ¿no? Si me estoy poniendo gordo, 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 y eso perjudica mi salud, no, pues, o sea, sí, me puedo querer mucho, ¿no es cierto? Puedo aceptarme muy bien, pero cuando esas cosas empiezan a afectar a mi salud, es importante atender eso, porque la salud es muy, muy, muy importante. La salud física, la salud mental y la salud espiritual son vitales. Entonces, las enfermedades tienen su origen, sí, muchas en el aspecto de la mente, y también hay otras que son genéticas, ¿no es cierto? Entonces, hay que tratar de atender a cada una. Y los médicos, hay que hacer caso a los médicos, hay que eh, ver cuál es el origen de la enfermedad. Tenemos que tratar de evaluar. Perfecto. Y voy a compartir también una consulta que hace Fernando, que dice que alguna vez escuchó que la tristeza no existe sin felicidad, ni la felicidad sin tristeza. ¿Esto es cierto o una persona puede lograr alcanzar la felicidad constante con la práctica suficiente? Sí, qué buena pregunta. Es un tema amplio y un poco complicado. Hay dos tipos de realidades. Hay la realidad relativa, que es la de este mundo fenoménico que estaba diciendo antes, y la realidad última, que es aquella que no depende ni de causas ni de condiciones, donde no hay lindo ni hay feo, donde no hay dualidad, sino hay algo absoluto.
¿no es cierto? Esta felicidad auténtica de la que estamos hablando es la felicidad absoluta, que no depende de nada allá afuera. Y evidentemente podemos llegar a ese punto, a entrenarnos a tal... Hay hay un momento en el que llegamos a depender menos de las cosas. Siempre que estemos en este mundo, en esta realidad, en el aquí, en el ahora, dependemos en cierta manera del cuerpo, vamos a experimentar siempre achaques de enfermedad y demás, ¿no? Pero vamos a hacer nuestra vida muchísimo más llevadera, ¿no? Que no dependamos de esa dualidad, que nuestra felicidad vaya mucho más allá, ver de que todos los fenómenos no son lo que aparentan ser a nuestros ojos. Hay muchas maneras de explicar esto, pero por ahí nos podemos quedar con eso, ¿no es cierto? Un ejemplo es Miss Universo. Es como que nosotros le atribuimos algo absoluto a algo que algo que es dualista, algo que depende de causas y condiciones. ¿A qué me refiero con esto? A este concurso que es Miss Universo, en el que irónicamente se tiene que reunir un jurado y muchas personas a evaluar y a decidir cuál es la persona más bella del universo, la chica más bella del universo, ¿no? Le ponen esa etiqueta ya, que puede ser marketing, todo lo que queramos, pero espero que se pueda entender la idea. Mi capacidad es muy limitada. Entonces, es irónico, porque si le llamamos Miss Universo, ¿no es cierto? Entonces, no debiera haber ni siquiera un jurado. Todas las personas automáticamente estarían de acuerdo de que esa es la persona más bella del universo. No habría objeción, ¿no es cierto? Entonces, así los fenómenos son relativos. Entonces, mientras sigamos etiquetando esto de lindo, feo, bueno, malo y demás, vamos a terminar sufriendo. Entonces, esto es muy bonito, pero tiene el potencial de ser muy feo. Y al contrario, esto puede ser muy feo, pero tiene el potencial de ser algo hermoso. Depende de cómo lo utilicemos, ¿no? Gracias. Y Gracias. definitivamente creo que uno de los temas más difíciles de manejar, mencionabas en la presentación, Venerable, es respecto a los apegos. Esa pregunta nos hace Alexei y nos dice, ¿cuáles son las mejores sugerencias para dejar esos apegos? ¿Cómo manejar el tema del apego? Wow, estamos en eso. Bien, es algo complicado. El apego no se refiere, la respuesta básica sería generando renuncia. Y la renuncia no significa voto esto y lo dejo y lo abandono y ya, ¿no es cierto? Sino relacionarme de otra forma con esas cosas. Ver primero, la renuncia surge cuando nosotros, a nivel más burdo, cuando, por ejemplo, podemos renunciar a las cosas que nos hacen daño. Si yo es que depende. Tiene que pasar de que nos demos cuenta a nivel muy profundo de que algo no nos está haciendo bien, ¿no es cierto? Digamos que salgo todos los fines de semana. Salir fines de semana no está nada mal. Lo puedo hacer sanamente, responsablemente, todo bien, ¿no? Pero si combino salir el fin de semana con mucho trago, con esto, con el otro, y resulta que cada vez que salgo vuelvo golpeado o me expongo a que me roben o esto o el otro, entonces veo el potencial peligro de cosas. A veces no somos muy maduros en reconocer el potencial peligro en las cosas que nos hacen daño hasta que realmente nos han hecho un daño muy, muy fuerte, ¿no? Y es ahí cuando tocamos fondo que recién queremos poner, que surge la renuncia, mejor dicho. Entonces, hoy día he escuchado una expresión muy bonita que es, nos curaremos en salmo, ¿no? Prevengamos ese tipo de cosas. Entonces, quiere decir que si yo veo que ciertos patrones de conducto, ciertos tipos de cosas van a terminar en sufrimiento, he dado solamente un ejemplo con esto de salir o del trago y demás cosas, pero eso es en todo.
tarde o temprano voy a terminar sufriendo. Entonces necesito por un tiempo relacionarme de otra manera con eso. Entonces, por el momento, el trago para mí es cicuta, veneno, así de simple, horrible, hasta tratar de visualizarlo como orina, digamos, ¿no? Entonces, de manera que genere repulsión porque sé cuánto daño me hace. Y el problema no está en el trago, el problema es cómo me relaciono con el trago. Entonces, en la medida en que yo vaya entrenando mi mente y luego vaya viendo de que ahí no está mi felicidad y ahí tampoco está mi sufrimiento, sino de que eso me debería dar igual, ¿no es cierto? Al igual que a todos los adultos les dan igual los juguetes de cuando éramos niños, ¿no es cierto? No nos peleamos con nuestro primito porque no me preste la Barbie o el Ken, con la hermana de mi primo, ¿no es cierto? Igual va a ser este otro tipo de cosas a la larga que vayamos madurando y entrenando nuestra mente, ¿no? Entonces, el desapego significa cambiar nuestra perspectiva nada más de las cosas, Gracias, venerable. de Y muchas formas. definitivamente son varios elementos que hay que trabajar por lo que comentabas y creo que lo importante es que con estas pocas preguntas hemos empezado todos a entender cómo podemos trabajar en aspectos de felicidad auténticos, que eso es lo que queríamos transmitir ahora, para que la gente tal vez que no encuentra ciertos caminos pueda entender un poco más ese cómo, que a veces uno quiere algo pero no sabe cómo y creo que estas oportunidades de transmitir esta información y por todo lo que desde tu experiencia y desde lo que es tu vida y la forma de vida nos estás transmitiendo va a ser de seguro muy útil para muchos seres. Así que ya estamos unos minutitos finales. La gente agradeciéndote, que muy claro en todos los ejemplos, y nuevamente agradeciéndote por tu tiempo. Sabemos que te has salido de una conexión internacional para estar acá y porque siempre das todo lo mejor de ti. Yo quisiera darte estos minutitos para que puedas transmitir el mensaje final. Muchísimas gracias, Linet. Gracias a ustedes por haber dado este espacio, por estar abiertos a escuchar algo nuevo o que ya conocían. Yo no tengo la verdad de todo, ¿no? Es algo más, una herramienta más que pueden tener para trabajar y analicen esto. Es bueno darle una repasada a todo, a, a estos conceptos, ver más un poquito hacia adentro. Yo realmente soy un servidor, no soy nadie extraordinario, no tengo grandes capacidades, son mis maestros los que sí las tienen y los que me vienen aconsejando, formando, y yo tratando de hacer lo mejor que puedo y bueno, espero de que en el futuro sea una mejor persona y de que nos encontremos allí más adelante siendo mejores personas. Realmente deseo de todo corazón que quien sea que vaya a escuchar este audio en el futuro, de quien sea que vaya a relacionarse con las personas que han escuchado este audio en el futuro, se puedan beneficiar, ¿no? Y que puedan estar cada vez más cerca de la felicidad y lejos del sufrimiento. Lo deseo de corazón, que estén bien, que estén sanos y salvos. Cuídense, por favor, que al cuidarse ustedes, cuidan a las demás personas. La vida de todos los seres es importante en estos momentos difíciles. Entonces, tenemos tiempo para practicar, tenemos tiempo para hacer muchas cosas. Y lo bueno de estos momentos malos, sí, es de que lo bueno de la impermanencia es que estos momentos malos van a pasar y viene un futuro mejor. Gracias. Gracias, venerable. Y por favor, si puedes compartir además algo de información donde puedan encontrar estas personas que están interesadas, dónde encontrarte o dónde encontrar más gente que esté en la misma línea de crecimiento. Claro que sí. Aquí hay un centro budista, un centro de meditación que se llama Sakya Rinchen Ling, es en Sopocachi. La página web es rinchen, tal y como suena, .org.
El nombre Rinchen no es por mí, es por mi maestro. Y pueden visitar la página web de paramita.org, donde hay muchos cursos gratuitos de mi maestro, que es el que realmente está cualificado para poder transmitir las cosas de manera auténtica y pura. Muchas gracias. Gracias, gracias, venerable. Y bueno, Sigan Meracom. sí, muchas gracias también por siempre dar el apoyo a Meracom y a todo el proyecto y tomarte un tiempo adicional también para colaborarnos. Quiero agradecer a toda la gente que ha estado presente ahora, nos siguen en Facebook Live y nuevamente pedirles que se conecten. Estamos en Facebook, en Instagram, ahora también en Spotify. Tenemos la página www.meracomgroup.com donde vamos subiendo los podcasts que vamos grabando en audio. Así que nuevamente gracias por este sábado, por tomarse un tiempo de crecimiento y de mayor conciencia holística. Un abrazo a todos y los queremos mucho. Que estén bien. Buena noche. Buenas noches.